El 2020 fue un año de locos. No vamos a hablar de la pandemia, tampoco del confinamiento o la crisis económica. Queremos centrarnos en algo mucho más inocente. Un pequeño artículo que está en boca de todos. Nunca mejor dicho. Me habré vuelto loco, pero yo no estoy hablando y el que escuchas voces eres tú. ¿Qué tal? Me gusta porque te veo sonreír por primera vez. No sé si antes estabas sonriendo, pero te veo sonreír ahora. Venía riéndome todo el rato. Pero nadie se entera, ¿no? Nadie se entera. Puedes cruzarte con alguien y decirle gilipollas y no pasa nada. Sacarle la lengua. Sí. ¿Cómo es actuar para un público con mascarilla? Actuar y no recibir feedback del público. Cuando actúas en televisión, todos sabemos que actuar en teatro mola muchísimo y en televisión no mola hacer un monólogo porque no hablas a una cámara y no escuchas la respuesta del público. Precisamente ahora con la mascarilla pasa esto. Y luego el sonido viene amortiguado, como una sordina, con lo cual no sabes si estás gustando, si no. Tú utilizas la máscara como un elemento para potenciar tu expresividad corporal. De hecho, es una técnica que existe en teatro, la máscara neutra. Yo cuando tengo una rutina X de una partitura de movimientos en una escena, de una obra de teatro o un número de magia, esa misma escena la represento con una máscara neutra, tratando de expresar esas cosas que me ocurren, pero tratando de comunicarlas con el cuerpo, ¿no? Yo creo que consigo expresarme más y potenciar lo que me está ocurriendo, cosa que si tú tendrías la cara del descubierto, tú podrías estar hablando, diciendo una cosa y con el cuerpo otra, ¿no? ¿Cómo fue encontrarte ese contraste de la noche a la mañana? Hay muchas personas que piensan que, claro, la mascarilla nos ha afectado de la misma manera a todo el mundo, ¿sabes? Porque yo realmente mi comunicación casi toda es con lengua de signos, pero hay otras personas sordas que sí que han tenido un problema muy fuerte porque se comunican de una manera más oral y se comunican más con la lectura labial. Entonces, claro, al de repente despertarse y que todo el mundo llevase mascarilla, pues fue bastante impactante. Una parte importante de la lengua de signos es la expresión facial. Entonces, aunque nos comuniquemos en lengua de signos, la cara se tapa bastante. Y claro, nos falta entender muchas veces pues, el ánimo de la persona, con qué intención nos dice las cosas, por mucho que veamos que nos comunica en lengua de signos. Para que me entiendas, la expresión de la cara sería el equivalente a la entonación de la voz en las personas oyentes. Al no tener la expresión de la cara, muchas veces tenemos dudas sobre con qué intención va el mensaje. Hombre, pero bueno, esto es producción. Thank you. Esta canción cuenta la historia de dos personas que se conocen con mascarilla, se gustan y no se atreven a quitársela por si se dejan de gustar. Es como el rasca y gana, ¿no? Sí. Tú llegas a casa y lo mismo no era lo que esperabas. Sí, valdría. Sería... Mascarilla, yo la conocí, con la mascarilla. Mascarilla, llevaba también ella una mascarilla, solo con la mirada y sin vernos la cara. Los dos nos enamoramos con mascarilla. Nuestro amor dura hasta que llegue la vacuna. Mascarilla. Vamos a tratar de saber qué tipos de mascarillas existen. Empezamos a hablar de EPIs y mascarillas higiénicas o quirúrgicas. ¿Son lo mismo? No. Un EPI te protege de la asbestosis o te protege del trabajador que está con polvos de sílice
o de un trabajador que está en una central nuclear con riesgo de partículas radioactivas también, para evitar esa respiración. Cuando estamos certificando una mascarilla FFP2, puede ir a cualquiera de estos ambientes y muchos más. Las FFP2 son EPIs. Las FFP2 son EPIs. ¿La FFP3 es EPI? Es lo mismo que una FFP2, pero tiene mayor capacidad de filtración. ¿Hay una FFP1? Hay una FFP1. ¿Sabes que nunca había una FFP1? ¿No se están vendiendo? Sí que existen, y de hecho ahora en Internet se están vendiendo. He visto algunas que son reutilizables y son incluso de tela. Yo, que soy una persona de la calle, con una higiénica, ¿puedo estar tranquilo? Puedes estar tranquilo con una higiénica. En tu día a día, no dentro del laboratorio, ¿cuál utilizas tú? En mi día a día utilizo mascarillas higiénicas y quirúrgicas. Como mentalista, yo sé que la comunicación no verbal es más importante que la comunicación verbal, que de hecho el cuerpo transmite o envía muchos más mensajes que la palabra. De hecho, te voy a invitar a que hagamos una prueba. Y os voy a invitar a vosotros también en casa. Quiero que todos levantemos la mano. Por favor, Adrián, levanta la mano. Y voy a pediros en casa que hagáis lo mismo, que levantéis la mano. Cuando yo diga ya, vamos a bajar la mano. Tenemos que coordinarnos, tenemos que hacerlo todos a la vez, así que estad muy atentos para que coincida. Yo no he dicho ya. Si os dais cuenta, ha primado el gesto a la palabra. Si lo habéis hecho en casa, os daréis cuenta que llevar una máscara hace que se potencien otras expresiones, como hace nuestro amigo. Yo creo que sí, ¿no? Porque tú te encontrabas a alguien, te cruzabas con un vecino y le hacías una broma y solamente por verte en la sonrisa ya entendía de que estabas en broma, ¿no? Ahora tienes que utilizar otras herramientas para que se dé cuenta de que vas de cachondeo, ¿no? Y no te quiera partir la cara tu vecino. Este signo que es aquí ahora, si tengo la boca cerrada, sería dolor, el signo de dolor. Pero si pongo otra expresión de la cara como más como más alegre o más gustosa, significa dulce. También puede significar Rusia. Este signo también significa dátil. ¿Quieres decirme que, por ejemplo, ahora mismo he dicho dolor, dulce, Rusia y dátil? Llevas pendientes y gafas, te pones mascarilla y los auriculares también te los dejas. Madre mía, ¿qué haríamos actualmente sin las orejas? Aquí yo tengo un problema, y es que todo el mundo ha oído hablar de las KN95 y las FFP2. ¿Son lo mismo? Mismo perro con distinto collar. Sí, pero yo estoy viendo que son idénticas. ¿Correcto? ¿Cuál es En la forma. diferencia? Son idénticas en forma. Porque una FFP2, la mayor diferencia con una KN95 es que se le hace la prueba de ajuste, mientras que en una KN95 solamente se mide la capacidad de filtración del material. ¿Me estás diciendo que esta FFP2 en realidad no sería una FFP2? Ahora sí que puede ser una FFP2 porque hubo una reunión entre todos los organismos notificados que, pese a que lleven arnés a las orejas, no el cefálico, se pueden certificar. Porque el mayor problema que ha habido es que los fabricantes de mascarillas actuales, cuando fueron a comprar máquinas para hacer FFP2, compraron máquinas de hacer KN95. ¿Tienes una auténtica FFP2? Porque yo no tengo ninguna. Tenemos aquí una FFP2, de las de toda la vida. Estas son las que siempre se han llevado. ¿Esto es una con válvula. FFP2? Esto era una FFP2 que se vendían antes. Tiene nada que ver, ¿eh? No, ya te digo, además los materiales se ven distintos. Estoy viendo que se parece mucho a la coreana. Esta Sí. es coreana, pero que es, fíjate, se abre de aquí, es prácticamente la misma, quedaría puesta así, pero las gomas van a las orejas. Correcto. Esta está entre medias de esta y esta. Sí, pero a ver, el que la forma sea igual no significa que los materiales sean iguales. Estas mascarillas llevan en medio un material que es capaz de absorber las partículas de aceite, cosa que estas otras no las llevan. Pero, Las KN95 no las llevan. perdón, ¿no estamos protegiéndonos por encima de nuestras posibilidades? Sí. Quiero decir, ¿qué necesidad tenemos
de protegernos de partículas de aceite cuando estamos tratando de luchar contra el COVID. A mi entender, con una mascarilla tipo KN95, una certificación COVID, una mascarilla higiénica o una quirúrgica, tenemos más que suficiente. No tenemos el por qué dejar de abastecida a la industria, los que realmente necesitan mascarillas tipo FFP2. ¿Para ti está mal el uso de la mascarilla obligatoria? Es muy grave lo que ha pasado en términos de avances sobre las libertades individuales. Obviamente que la mascarilla es el símbolo de esa situación. Ahora, digamos, si yo estuviera en una economía, digamos, anarcocapitalista, podría llegarlos a tener a todos con la mascarilla, y es porque todos lo decidieron de modo personal, individual, y, o sea, y cada uno se termina cuidando a sí mismo y termina colaborando al bien común, ¿sí? Para que, digamos, la epidemia no explote. Pero lo que necesitamos es que la gente comprenda eso, comprenda cómo funciona ese mundo y comprenda, digamos, el mundo que tenemos, qué nos prometieron y qué nos dieron. Y que frente a ese default en la promesa que nos hicieron, no necesitamos más Estado. En realidad lo que necesitamos es menos Estado. ¿Había suficientes mascarillas en el mundo para la demanda? No, había mucha más demanda que oferta. Entonces se creó un mercado un poco complejo. Todo el mundo quería ese artículo y pues no había para todos. ¿Por qué los gobiernos no utilizaron a los empresarios acostumbrados a la importación si no conocían el mercado y no conocían la mecánica? Porque vieron el negocio. Igualmente intentarían ayudar, pero obviamente no gratis. La gente debería entender que todo lo que hace el Estado lo hace mal. No hay nada que pueda hacer bien el Estado. No hay nadie que pueda tomar tus decisiones por vos mejor que vos mismo. Ese es el problema. Por eso, digamos, falla. Y además, o sea, después los problemas los agravan con más problemas, porque cuando empiezan a querer controlar el precio de las mascarillas, cuando quieren empezar a controlar el precio de los respiradores, en lugar de contribuir a que haya más respiradores y que haya más mascarillas, terminan generando el efecto contrario. Es decir, entonces, para mí esta es una gran oportunidad para darnos cuenta que el Estado es una gran ficción, que es una farsa, que es un mecanismo de estafa que solamente favorece a los políticos y que la sociedad debería avanzar hacia más libertad y no hacia más Estado. Intervenir un mercado que ya es ágil, en vez de apoyarse en él, lo intervinieron, con lo cual cortaron algo que ya funcionaba para crear una distribución que no sabían hacer. Desde Wuhan, desde China, se vivió diferente. Me encontré con algo totalmente fuera de lo normal, o sea, una locura. Se empezaron a ver un montón de especuladores, un montón de gente que quería hacer fortuna, compraban mascarillas, las escondían para luego esperar a que se inflase el precio. Por la reunión se pagaba. Tenías que pagar $4.000 solo para negociar el precio. Y si luego no comprabas, perdías el dinero. Era tal la demanda que no querían perder tiempo en gente que fuera simplemente a preguntar un precio. Aparte, incluso te llegaban a pedir pruebas de fondos, que tenías el dinero para poder comprar. Incluso teníamos que hacer guardia en las fábricas porque si no estábamos en la puerta, ofrecían las mascarillas a la gente que estaba esperando en la puerta con dinero en la mano. Y encima no te dejaban entrar. O sea, tenías que estar, aunque lloviese, en la puerta la noche entera haciendo guardia. El mercado secundario surge pues eso, a partir de la necesidad. Al haber una necesidad, por ejemplo, un hospital quiere importar las mascarillas porque las necesita, porque tiene que atender a sus pacientes y no puede hacerlo sin mascarilla. Entonces, el que le surte normalmente no tiene. ¿Por qué? Porque ha habido otro que le ha quitado las mascarillas en Italia o en la India o en Estados Unidos porque ha pagado más. Entonces no le llegan. Entonces dice, yo necesito mis mascarillas. Entonces empieza el mercado a abrirse y cualquier hijo de vecino empieza a vender mascarillas. Pero no a vender mascarillas de que vende 100 mascarillas, sino pues que tienen contratos para hospitales, para gobiernos, para al final al cabo el Pentágono, Estados Unidos. O sea, había un rollo ahí brutal. ¿Estás hablando de que cualquier hijo de vecino le podía vender mascarillas al Pentágono? Sí. Eso pensaban. La
fabricación de todo tipo de productos se paró en seco. Entonces empezaron a comprar máquinas de mascarillas y donde antes hacían patinetes se pusieron a hacer mascarillas también. En España, como confiscaban las mascarillas el gobierno para repartirlas luego, pues muchos empresarios dejaron de importar y de arriesgar su dinero. Tú, empresario, gastas un dinero, haces una importación y no tienes garantizado que lo tuyo sea tuyo. No, tenías garantizado que no era tuyo. Hubo una ley muy al principio proteccionista que te podían requisar porque era como una necesidad del Estado. Entonces te podían requisar el contenedor y utilizarlo ellos. Todas las mascarillas que entraban en España y además las que estuvieran almacenadas también, tenía el derecho el Estado español de cogerlas y distribuirlas como ellos consideraron son oportunos. Entonces imagínate que tú eres un empresario que has hecho una inversión y cuando llegas aquí dices, yo los quiero vender, y dices, no, los vendo yo. Te los quita el gobierno y el negocio lo hace él. Claro, el gobierno o las comunidades autónomas por ley no pueden pagar al contado. Eso tenían que haberlo cambiado sobre la marcha. Porque dices, oye, que es que me estás pidiendo que importe 10 veces más mercancía de la que hago en un año. Entonces me tienes que apoyar de alguna manera. Y el IVA sí que lo soportas tú. Hombre, por supuesto, en la importación al 100%. De hecho, tuvimos un grave problema con el IVA por eso mismo, porque se desmadró la cifra que solíamos hacer y no estábamos preparados. O sea, nuestro aparato administrativo y no lo previmos. Con la vorágine empezamos a mandar mascarillas y claro, nos encontramos con un IVA que no podíamos soportar. Y la verdad, al final lo solucionamos, pero fue duro, fue bastante duro. El gobierno, como no gasta su dinero, o sea, a ver, Friedman hablaba las 4 formas de gastar. Vos podés gastar tu dinero o el de otros y lo podés gastar en vos mismo o en otros. ¿Cuál es la mejor forma de gastar? Tu dinero en vos mismo, porque vos sabés lo que te costó y vos sabés lo que querés. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasa si vos vas a gastar tu dinero en otros? Bueno, es cuando haces un regalo, vas a tratar de minimizar el costo. Ahora, ¿qué pasa si vos vas a gastar el dinero de otros en vos? Y bueno, vas a derrochar. ¿Cuál es la peor combinación? Gastar el dinero de otros en otros. O sea, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado siempre funciona mal. O sea, es una cuestión casi de definición. Pero vos ahí estás señalando que 2 cosas. La primera es que el accionar del Estado mandó a la quiebra un montón de empresas. Y eso al Estado no le molesta porque no es de ellos. ¿Me comprendés? Y cuando después tiene que gastar y comprar cosas, compra y despilfarra porque tampoco gasta la plata de ellos. En varias negociaciones que yo estuve presente, eran para venderle al gobierno de Estados Unidos con un cage code, que es el código que te da el gobierno para hacer una compra en su nombre, y eran lotes supuestamente que se habían quedado sin el cliente y se habían quedado en stock, pero eran lotes, para que te hagas una idea, de 20.000 millones de dólares, o sea, unas cosas absurdas. Y llegaba el hijo del panadero con ese contacto, nos conectaba en Los Ángeles, salía una señora que era amiga de tal, el otro que salía, empezaban a intentar cerrar la operación. Pero claro, eran operaciones muy complejas, eran de mucho dinero y... ¿Cuántos intermediarios podía tener una operación? Bueno, yo he hecho NCNDAs. ¿Qué es una NCNDA? Una NCNDA es un acuerdo de confidencialidad entre todos los intermediarios justamente para que no se salten los unos a los otros. Digo, NCNDA de ver 30 personas y empezar a ver pasaportes y ver 6 o 7 nacionalidades. Es decir, pero vamos a ver, le estamos vendiendo a Estados Unidos las mascarillas y hay intermediarios mexicanos, colombianos, chilenos, españoles, argentinos, vamos, infinidad de gente entre medias. Y toda esa gente evidentemente comisiona. Claro, toda esa gente comisiona. Muchas empresas quebraron porque compraron mascarillas a unos precios que estaban de locos y en un mes bajó un 60% el precio. Parecía que había 100 pedidos y a lo mejor eran 10, porque simplemente había muchos intermediarios. Y eso ha provocado que mucha gente se arruine, pero bueno. ¿Tú a la mascarilla le has encontrado cosas positivas? Esto es una bendición para mucha gente, claro que sí. Yo tengo un vecino soltero, además muy amigo mío y tal, pero que siempre se queja de que no liga nunca. Es que yo no ligo, yo tal, siempre se queja. Y de repente un día veo que tiene un montón de tangas colgados en el tendedero. Bueno. Y digo, mira, este tío, vaya semanita se ha pegado. Y luego me fijé y eran mascarillas.
¿sabes? O sea... Bueno, también hay que entender que es un buen año para los feos. Perfecto. Tú eres una profesional del Quick Change. Explícanos qué es esto para quien no lo entienda o no lo conozca. El Quick Change, el cambio rápido de vestuario, que en este caso se aplica también ahora en nuestro producto a la mascarilla. ¿Os han llegado ofertas con este truco de personalizarlas de alguna marca o de...? Muchas. De hecho, recuerdo un americano compró una mascarilla que era negra y se transformaba en una sonrisa y la quería para hacerla por la calle porque decía que había a la gente muy triste y quería alegrarles. Y hay gente también, hay magos que la están pidiendo personalizadas con su cara. Bueno, será una cara estática, pero es una gran idea que uno pueda sacar una foto. Aunque aquí tendríamos un problema con la regulación, porque la policía ya no tendría tan claro si la llevas puesta o no. Sí. Imagina que ahora tú realizas un delito. Al llevar la mascarilla en una rueda de reconocimiento, ¿sería válido alegar que no eres tú? Alguien se va a un banco y hace un ingreso de 1 euro, ¿no? Y dice, no, es que yo llevo la mascarilla porque estoy obligado a hacer un ingreso de 1 euro, 2 euros a esta cuenta X. Y al mismo tiempo le pide el dinero al del banco y dice, bueno, y ahora me tiene que dar todo el dinero. Claro, está obligado a llevar la mascarilla para llevar a cabo esa gestión bancaria. Entonces, ahí sí que podría haber una colisión de doctrina, de jurisprudencia. Yo ahora, por ejemplo, entro en un banco a atracar con la mascarilla puesta, se podría entender que esta mascarilla la estoy utilizando como un elemento de disfraz y sería un agravante. Exactamente. Un agravante porque estoy tratando de ocultar mi identidad. Ahora, si yo antes del atraco realizo cualquier gestión en el banco, estoy llevando la mascarilla porque me obliga la ley a llevarla y entonces sería, por decirlo de alguna manera, un agravante que no entraría dentro de la pena. Exactamente, se entendería que llevabas la mascarilla no como el uso para la impunidad y para lo que es la perpetración del hecho delictivo, sino porque estabas obligado a llevarla en ese momento. El uso de la mascarilla también, cuando hablamos de delitos que son grupales, como un atraco a un banco podríamos hablar, ¿no? Si hay 4 personas que son las que llevan a cabo el delito, 3 llevan mascarilla, 1 no lleva mascarilla, también podríamos hablar de ese posible agravante por uso de disfraz, pero se hablaría de agravante si hubiera habido previamente y se pudiera probar una comunicación de que tendrían que llevar la mascarilla para la perpetración del delito. Entonces se aplicaría el 65.2 del Código Penal. Si no, si hubiera sido una cosa voluntaria por cada delincuente, se aplicaría el 65.1 y por tanto no sería un agravante de grupo en este caso. Se les condenaría a los que la llevaban por disfraz y al que no la llevaba por un delito a la salud. Exactamente, se podría entender si no guardara la distancia. ¿Os imaginabais diseñando mascarillas? No. No. Esta es la tercera colección que hacemos con COVID. ¿Imagináis desfiles? ¿Imagináis la pasarela Cibeles incluyendo la mascarilla como un complemento? Ya lo han hecho, ya lo han hecho. Ya hemos visto, por ejemplo, la Semana de Cine de Venecia, en el cual todas las top modelos, Instagramers, actrices y tal, iban todas como un complemento muchísimo más enriquecedor que el mejor vestuario. Sí. O sea, hay gente que lleva un vestido negro y lleva una mascarilla totalmente de pedrería, que lo que llamaba la atención era eso, ese complemento. O sea. Hay una cosa que me llama la atención y es cuando aparecen las marcas. Ya no es solo diseño, ya estamos hablando de marcar una clase social. Una mascarilla Louis Vuitton vale 1.000 euros. ¿Se justifica ese precio? Sí. Es un nuevo objeto que diferencia también, como puede ser la ropa, las clases sociales. Es lógico, es lógico. Somos conscientes que esa mascarilla no protege como una FFP2. Exactamente. Exacto. Nos han traído algunas mascarillas hechas con tejido como si fuera de lencería o un tejido todo agujereado, que era como una media. Igual no te contagias una veneria. Sí. Estas mascarillas, la cuestión estaba en que la mascarilla marcaba que tenía una filtración del 93,7, cuando realmente se analizó tenía una filtración del 15,3. Eso es nada. Eso es nada. Eso no vale para nada, esa mascarilla. ¿Cuál es el diseño más loco que has visto? Tuvimos unas mascarillas que le llamábamos el tanga de las mascarillas. ¿El tanga de las mascarillas? Era un tango invertido, era una cosita así. Bueno, no cubría mucho. No cubría nada. Luego tuvimos otras
que cuando las lavamos, las mascarillas menguaban, se quedaban como una cuarta parte. Se nos quedaban unas mascarillas así de pequeñitas. Una mascarilla bien bonita antes y tal. Y cuando la lavamos, cuando la sacamos de la lavadora, ¿esto qué es? Una mascarilla así de chiquita. Bueno, eso me han dicho que el tejido puede encoger, ¿no? Sí, pero un no hasta 3% máximo, no hasta ese punto. Eso es una barbaridad. Y nos quedábamos prácticamente sin tejido. No cubrían ni la boca, literalmente. Mascarillas bordadas por en medio. También hemos recibido mascarillas con bordados por en medio, con un montón de agujeros. ¿De los bordados de la abuela? No, no tengo nada en contra, siempre y cuando no se utilicen en medio de una mascarilla para evitar que entren en partículas o gotículas. En textil hay distintos tipos de estampación, distintas tecnologías. Entonces hemos visto mascarillas estampadas con rasqueta, que directamente eso era un plástico. Ahí no se podía respirar, eso no transpiraba para nada. Esas mascarillas ya se destinan más ya a momentos más especiales. Sí, y para un tramo del día en el cual, por lo que se ha tomado mucha gente, o quieras lucir. Exacto, quiere ir coordinado y no quiere ir con la típica higiénica azul, por ejemplo. Digamos que son mascarillas para las ocasiones. Yo creo que sí. Sí. ¿Existen otro tipo de valores agregados, como sucede con otros productos? Como si es ecológica, si las telas son nacionales, si la fabricación está realizada en un país asiático. Se está valorando porque crees que protege más o te da más seguridad al saber que es un producto nacional. ¿Pero que sea ecológica? No sé, yo ahí no sé yo. ¿Cuál es el impacto de la mascarilla en el medio ambiente? El Estado español había comprado más de 640 millones de mascarillas, estas pequeñas, además las quirúrgicas, estas finitas. Claro, esto suponía más de 1.000 toneladas de nuevos residuos que no estaban, porque este tipo de mascarillas estaban pues, prácticamente circunscritos a lo que es el ámbito sanitario, el ámbito quirúrgico, el ámbito hospitalario. No era una cosa de uso masivo como estamos viendo ahora mismo. Hemos documentado incluso ya la existencia de estas mascarillas en el fondo del mar. Se han hecho inversiones en el Mediterráneo y ya se ha detectado que hay pues, gran cantidad de estas mascarillas que están afectando, lógicamente, muy negativamente pues, a los ecosistemas. ¿Es la mascarilla la nueva bolsa de supermercado? Bueno, con las mascarillas pues está pasando algo parecido. Un nuevo residuo urbano que no sabemos qué hacer con él. ¿Cómo se recicla una mascarilla? No se recicla una mascarilla, no se puede reciclar de ninguna manera. La única gestión que se están haciendo ahora mismo con las mascarillas, las que se recogen, es en su mayoría enterrarlas en un vertedero, los vertederos, y en unos pocos casos las están incinerando en incineradoras urbanas en algunas localidades que las tienen, que tampoco es una buena solución, o incluso lo han intentado incinerar, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, en alguna cementera, que tampoco ha dado buenos resultados y no se ha podido seguir con estos datos. Con lo cual, las mascarillas de un solo uso tenemos que ser conscientes que van al cubo de resto de todo mezcla y que no se pueden reciclar ni recuperar de ninguna manera. ¿Qué porcentaje de mascarillas que analizáis vosotros son realmente ecológicas? ¿Ecológico es en la producción, es en el uso o es en el residuo? Ecológica como tal no se puede definir. Directamente una mascarilla higiénica es una mascarilla ecológica, cuando sea lavable. Diferénciame una quirúrgica de una higiénica. Las mascarillas higiénicas que son de un solo uso, normalmente suelen ser idénticas a una mascarilla médica, a una mascarilla quirúrgica. Lo único que pasa es que la mascarilla quirúrgica además ha pasado una prueba que se llama la carga biológica o el bioburden, en la que vemos si lleva otras bacterias. Estas mascarillas normalmente suelen estar compuestas de 2 capas de no tejido y una capa de melt blown en el medio. Este es el filtro. Esto es lo que protege realmente. Esto es realmente lo que protege. El resto es para proteger a este filtro. Vamos a abrir una de las FFP2 o supuestas FFP2. Aquí deberíamos tener una mayor protección. Deberíamos de encontrar 2 capas de melt blown. Tenemos 2 capas de melt, la absorción de parafinas y luego esta última sería para proteger los filtros, igual que esta primera. O sea, salvo el ajuste por el filtro, si junto 2, ¿estoy frente al COVID en la misma situación? No. Tú ponte el caso de que llevaran un trozo de plástico delante. Esto no deja pasar ningún tipo de partículas. ¿A que sería la leche contra el COVID? No nos dejaría pasar nada. Sin embargo, todo el aire nos vendría por arriba, por los laterales y por abajo. Estaríamos respirando el aire sin filtrar. Esta tiene poco futuro, ¿no? Eso no es una mascarilla. Eso es un protector buconasal, pero no se puede considerar como mascarilla. Una mascarilla da protección respiratoria. Una mascarilla filtra el aire. Eso no filtra el aire. Eso te puede proteger contra gotículas, te puede proteger contra impactos, pero no te está dando protección respiratoria. Que no son homologadas.
Ese es el tema. Si hubiese alguna mascarilla transparente, está claro que es para ciertos colectivos sería esencial. Que se piensa mucho que las mascarillas transparentes son para las personas sordas, pero es que no sería para las personas sordas, sería para las oyentes. Esta sí está homologada, pero no es una mascarilla. Con eso también hay riesgo de contagio, claro, es todo eso tampoco no garantizaría la salud del entorno en el que la persona lleve esto porque no podría llevarla sin mascarilla. He visto que cuando estiras pasan las gotículas, pero hay muchas que son elásticas y otras no tanto. Por ejemplo, estas no son nada elásticas. ¿Debe ser elástica una mascarilla? No debe de ser elástica una mascarilla. De hecho, hemos analizado algunas que van con tejido de punto. El tejido de punto toda la vida ha sido tejido elástico. Y si lleva un tejido de punto o elástico, tienes que ponerle un filtro tipo melt en medio para que funcionen. ¿Y el melt no es elástico? El melt no es elástico. Además, el melt se lleva muy mal con la tracción. De hecho, se rompen enseguida. Cuando iba por la calle, iba solo por la acera y tal, me bajaba la mascarilla porque decía, joder, si no hay nadie. Respiras mejor. Claro, qué absurdo es, si no hay nadie en toda la acera, llevar la mascarilla puesta. Entonces yo me la bajaba. Y entonces me cruzaba con alguien y me la subía. Entonces me recordó un poco a lo que hacemos cuando vas con el coche por la carretera de noche, que vas con las largas y tú vas con alguien y las tienes que quitar, ¿no? Y vuelve a pasar y te las vuelves a... Luego, si pasas con alguien y haces así, es que hay policía detrás, ¿no? Y le marcas con la mascarilla. Cuidado que hay control. Claro, le haces flash, ¿no? Sí, sí. ¿Es legal que un gobierno obligue a una población a realizar algo de lo que no tiene recursos? Por ejemplo, tenéis que poneros mascarillas, pero no hay mascarillas. ¿No sería como abocarte a un delito? Al final hay muchas leyes que no están dotadas de presupuesto, ¿no? Recordamos leyes como la de dependencia. ¿No van a haber consecuencias? ¿De qué? Responsabilidad por haber tomado decisiones sin haber ni siquiera verificado que tenían los medios suficientes para implementarlas. En aquel momento se estaba exportando todo el material sanitario que teníamos, ¿no? A un precio irrisorio. Y luego, posteriormente, tuvimos que importarlo a precios exorbitados. ¿Los políticos hicieron negocio? Se hizo negocio, evidentemente. A título personal, no entenderé nunca es por qué, teniendo capacidad de producción en España de material de calidad, se viaja al extranjero, a China, a comprar material, en muchas ocasiones que no era un material adecuado y además a unos precios triplicados, incluso superiores. ¿Un político está capacitado para decidir sobre una cuestión de salud sin que haya detrás nadie que le asesore? Yo te diría, como liberal libertario, filosóficamente anarcocapitalista, te diría, mirá, el Estado no te puede, o sea, nadie te puede obligar a nada. Y eso debería resolverse por un sistema de seguros, y si yo te infecto a vos, digamos, yo tendría que pagar las consecuencias, ¿sí? Y, digamos, se debería hacer cargo mi seguro, y si yo no salgo con un seguro, digamos, podría, digamos, tener una pérdida patrimonial enorme. En el concepto de Estado no Estado, que tú me estás explicando, nadie podría imponer a los demás la obligatoriedad de utilizar mascarilla, pero todo el mundo la utilizaría porque sería su responsabilidad. Exactamente. Es decir, volvés al mundo de Adam Smith. Cada uno persiguiendo sus propios objetivos, su propio beneficio, contribuye al bienestar general. ¿Por qué? Porque si vos, ¿sí?, salís a la calle e infectás a otro, vas a tener que hacerte responsable patrimonialmente por eso. Cuando vos causás un daño, responde el seguro. Si vos salís a la calle sin seguro, vas a responder vos patrimonialmente por esa situación. ¿Qué es lo que sucede? Si vos, por ejemplo, entonces tomás mayores recaudos, la prima es más barata. Bueno, así es como funciona en una sociedad anarcocapitalista. Nadie, digamos, o sea, te tendría que obligar a nada, y vos por tus propios incentivos utilizarías, o sea, las mascarillas, y básicamente la llegada de las mascarillas al mercado las resolvería el propio mercado. ¿Por qué? Porque los precios, al moverse libremente, digamos, se reasignarían los recursos. Es decir, esa es la sociedad anarcocapitalista, eso es el mundo ideal. Ahora, el problema es que ese mundo ideal aún no existe. ¿Pero qué es esto? Puedo ser cualquiera. Vaya, doctor, ¿cómo le va?
Sinceramente, podría haber sido cualquiera. ¿Qué tal en México? ¿Cómo anda la pandemia allí? Muy interesante todo lo que está pasando. No solo en México, a nivel mundial. Hay una ciencia que se llama semiótica. Cuando estudié comunicación, la semiótica habla del significado de los símbolos. Y el significado de un símbolo, como un tapabocas, es cállate. Si vos recordás las películas del lejano oeste, del Far West, ¿sí? Los delincuentes que usaban Pañuelos, se cubrían la cara. Sí. Claro, los barbijos, o sea, se cubrían la cara. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Nos llevaron al mismo nivel de lo que son ellos, o sea, unos delincuentes. Es decir, los políticos utilizaron las mascarillas para tenerlos sumisos, para avanzar sobre las libertades individuales, para avanzar hacia sistemas socialistas con cada vez tintes más totalitarios, pero además nos igualaron a su nivel moral de ladrones, o sea, al menos en aspecto. Cuando le quitas la libertad a un ser humano, lo vuelves objeto. Porque hoy en día, sin importar en qué lugar ni en qué país sociopolítico vivas, el problema no es el totalitarismo, el problema es el corazón del ser humano. ¿Era correcta la forma en la cual se encaró? ¿O en realidad fue una oportunidad para que avanzaran los gobiernos con vocación totalitaria sobre las libertades individuales? Lo que no es justo es que salgas a correr, gilipollas, poniendo en riesgo a la policía, boba. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, dicen! Todos aquí metidos. Una semana ya. Quizás la Organización Mundial de la Salud no lo hizo adrede y quizás verdaderamente se equivocaron, por motivo por el cual directamente deberían echarlos a patadas y cerrar ese monstruo, o alternativamente quizás tuvieron buena fe, se equivocaron, pero los políticos, ¿sí?, con vocación totalitaria, decidieron avanzar sobre las libertades individuales. Y creo que esto segundo tiene más sentido que lo primero. Un inseguimento fantastico. No ha escapado. Proprio la policía me hizo cuchillo. ¿Qué pasa con la libertad de la persona a no usar mascarilla? Si estuviera en peligro su bien máximo, que es el de la vida, por el hecho del uso de la mascarilla frente al no uso, entonces el juez podría resolver que esta persona no tendría que ser condenada en ninguno de los casos. Tengo mi mascarilla puesta. ¡Que se tape la nariz! ¡Tengo la mascarilla puesta! ¡Que se tape la nariz! Ay, no, le pegó a la señora. ¿Qué contestas la mascarilla? Que a mí no me grites, que yo grito también. Pero que yo soy enfermera, que estoy harta de hacerme la prueba del COVID. No llevas mascarilla y a mí no me estás protegiendo. Y se ha muerto esta tarde un tío mío por el puto COVID, ¿vale? No puedo despedirme de él. Tú respeta y llévate la mascarilla puesta. La mascarilla, hijo, voy a ser muy fuerte, no sé qué vaya a pasar. Se ha convertido, escucha, en la moneda blanca, porque hay una comercialización en términos graves de demanda de mascarillas a nivel mundial. Entonces se ha convertido en el oro blanco. Una operación que se estaba realizando para México, los mexicanos querían el producto que estaba en Estados Unidos y lo querían CIF, o sea, CIF, que quiere decir que el producto se paga cuando llega al punto de destino. Y nadie quería aceptar esa operación, porque las mafias, cárteles mexicanos, estaban robando las mercancías. Poseedores del lote en Estados Unidos, de los lotes, los querían vender en la frontera. Y de aquí a ahí os los lleváis y os apañáis. ¿Puedo preguntar quién era el comprador? El comprador venía de parte del presidente de México. Y aún así no se fiaban. ¿El vendedor no quería pasar la frontera? No. Porque, ¿qué pasaba? Hubieron algunos camioneros, los cogieron, los mataron y les robaron las cargas. Pues eso es un producto, o sea, en este caso es un producto caro. ¿Cuánto cuesta una mascarilla? Una mascarilla vale la vida por medio de un secuestro
un secuestro de una persona a la que yo amo mucho, que es mi madre. En el momento en el que te llega la carta de secuestro, uno piensa, han secuestrado a mi mamá, me van a pedir dinero. Cuando te piden mascarillas, ¿no te quedas un poco descolocado? Bastante, pero entendería la lógica que el precio de las mascarillas estaba subiendo demasiado el precio y te las arrebataban de las manos. Era difícil conseguirlas y era muy fácil colocarlas. Se estaban manejando por cuestiones en efectivo, se estaban manejando, no necesitabas tener una cuenta de banco, podrías depositar a personas físicas sin problema. Las tuve que entregar a como nos las habían solicitado. No vas a volver a entrar en este tipo de negocios, entiendo. Ni pensarlo. Realmente uno pensaba que estaba haciendo un negocio, pero nunca uno pensaría que buscaran la manera de extorsionar a la gente por medio de las mascarillas. A la gente que fabrica barbijos les pedimos que empiecen a hacer taparrabos, porque nos van a dejar en bolas. Esa frase es tuya. A la gente que fabrica barbijos les pedimos que empiecen a hacer taparrabos porque nos van a dejar en bolas. No es mía, pero me encantaría ser el responsable de esa frase, porque en el fondo lo que están haciendo es encerrarnos, hacer derrumbar la actividad económica y claramente vamos a tener que dejar de necesitar los barbijos para necesitar taparrabos. Es muy buena. Muchos se ponen la mascarilla en el codo, ¿te has fijado? Sí. Se ponen ahí, ¿sabes? Es un sitio. Entonces, claro, esto es como lo que hacíamos con los cascos, la gente que iba en moto y es obligatorio llevar el casco, voy aquí al lado y se lo ponían en el codo, ¿sabes? Entonces, estamos haciendo lo mismo con la mascarilla. Lo que pasa es que con el casco no tenía sentido, pero yo con la mascarilla le he encontrado un sentido. Sí, porque es que ahora la parte más importante del cuerpo, ¿cuál es? El codo. ¿El codo? Sí, porque con el codo encendemos la luz, con el codo nos saludamos. O sea, ahora mismo hacemos casi todo con los codos. Quizás la mascarilla debería plantearse en esa ubicación. Claro, estamos protegiendo la parte más importante. Cuidado. Como dice el refrán, no hay mal que 100 años dure. Y 699 días después, se eliminó la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Al final hay unos bienes que están por encima de otros. Y es el bien de la vida, está por encima de otros bienes jurídicos. Su efectividad finalmente ha sido muy discutida y muchos los colectivos afectados. Entiendo que si la mascarilla se queda porque es necesaria, lo prioridad es la salud, pero claro, habría que buscar alternativas para que la sociedad no nos excluya de esa manera. Es cierto que algunos gobiernos aprovecharon para limitar las libertades individuales y los organismos internacionales no estuvieron a la altura. El error de la Organización Mundial de la Salud fue de 200-1 y han causado un verdadero desastre. Los únicos capaces de adaptarse rápidamente fueron los mercados. ¿Queréis que se acabe la pandemia, pero un poquito que no? Yo que se acabe. Bueno, en eso estamos de acuerdo, aunque quizás es un poquito tarde para el medio ambiente. El miedo, la poca planificación nos está llevando a hacer cosas muchas veces con poco sentido que luego tenemos que echar para atrás. Por mi parte, lo que he aprendido durante la grabación de este trabajo es que la mascarilla ayuda, pero nos hemos pasado de frenada. Estamos hablando de COVID, así que todo esto, digamos que es matar moscas a cañonazos. Yo, en mi opinión, sí. También he descubierto que el ingenio humano no tiene límites. ¿Qué certificaciones cumple vuestra mascarilla? ¿Es FFP2, higiénica, reutilizable? Mágica. Por favor, quiero una caja. Me he quedado con alguna duda, como ¿qué va a pasar con la sociedad después de tanto tiempo con la cara tapada? Vamos a evolucionar a una sociedad totalmente italiana. Tendremos más movimientos, ¿no? Yo creo que sí, probablemente, ¿no? Porque todo lo que nos pasa nos modifica en cierta forma, ¿no? La verdad es que yo ya me había acostumbrado y ahora cuando me la quito me siento desnudo. Cuando un ser humano se adapta pero renuncia a su libertad, no se convirtió en persona. De una u otra manera, ha sido un gran negocio. Un negocio sin precedentes. No llegaba a haber armas ni cosas así, ¿no? Pero como si fuera una mafia o, en fin. Pero fue duro, fue bastante duro. Porque no nos engañemos, aquí hay mucha gente que recordará la pandemia como su gran oportunidad.
A mí la pandemia me ha ido bien. Sí, es un negocio. Sinceramente, yo también le he sacado partido, a mi manera. Aunque voy a intentar cerrar con un mensaje positivo. Yo estoy deseando que llegue ese tiempo en el que lo único contagioso sea la risa.